Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Venimos presentando un mensaje no propio, el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje del corazón de Dios. De hecho, en este programa vamos a hablar del corazón de Dios hacia los niños. El corazón de Dios hacia los niños. Ahora, la Biblia revela la mente, el corazón y la voluntad de Dios. La Biblia revela su pensar, el pensar de Dios y su sentir sobre todas las cosas. Sabiduría es creerle a Dios y alinear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad con la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué revela la Biblia respecto al corazón de Dios hacia los niños? Bueno, vamos a ir a un solo pasaje principal en el Evangelio según Mateo. También se puede encontrar el mismo relato en el Evangelio de Marcos. Pero vamos a Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Pero también vamos a estar viendo Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Muy bien. Entonces, hablando del corazón de Dios hacia los niños, en este pasaje, en primer lugar, vemos la presentación de los niños a Jesús. La presentación de los niños a Jesús, dice Mateo 19, versículo 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Bueno, aquí dice el propósito porque algunos presentaron a un grupo de niños a Jesús. Dice el propósito fue para que pusiese las manos sobre ellos. Dice en el pasaje paralelo en Marcos capítulo 10, versículo 13, para que los tocase. Ahora, para que pusiese las manos sobre ellos, para que los tocase, y añade Mateo capítulo 19, versículo 13, y orase. Que Dios, Jesucristo, pusiera sus manos sobre los niños para orar sobre ellos. ¿Y qué iba a pedir Jesús? Bueno, en el pasaje en Marcos 10, 16, al final de este pasaje, dice Jesús les bendecía. Entonces vemos ahora el cuadro. Unas personas de buena voluntad llevaron ante Jesús, presentaron a Jesús un grupo de niños para que pusiese las manos sobre ellos, para que los tocase, para que orase por ellos y así para que bendijese Jesús a estos niños. ¡Qué más excelente propósito! Nada mejor. Recibir la bendición de Dios a través de su Hijo, como dice en Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Dios, de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hoy día, tanto niños como grandes estamos buscando bendición en cosas materiales. Y nos quedamos con bendiciones. Ya tenemos carro de último modelo. Tenemos la casa que hemos estado haciendo pagos y ahora ya es nuestro. Ya tengo la mujer de mis sueños, aunque tuve que divorciarme con la primera para encontrar la otra. No, ya tengo el trabajo que he estado deseando todos estos tiempos. Tengo las cosas materiales que he querido. Tengo la bendición. Pero no estoy feliz. Hay tristeza. Porque Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Jehová, de Dios, es la que enriquece en verdad. Y Él no añade tristeza con su bendición.
En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, la Biblia dice que la voluntad de Dios, y ahí está su bendición, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y no añade tristeza. Amigo, amiga, joven, jovencita, niño, niña escuchando este programa. La verdadera bendición de Dios viene por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tenemos que venir a Él para ser verdaderamente bendecidos en alma, en cuerpo, en espíritu, en esta vida y en la vida venidera y eterna. Ahora, en primer lugar, viendo este tema tan importante para todas nuestras vidas, el corazón de Dios hacia los niños, en primer lugar hemos visto la presentación de los niños a Jesús para que los tocase, para que pusiese sus manos sobre ellos, para que Él orase por ellos y bendijese a ellos. Pero ahora, en segundo lugar, vamos a ver ahora la reprensión de parte de los discípulos de Jesús. La reprensión de parte de los discípulos de Jesús. Dice en nuestro texto, después que estas gentes presentaron los niños a Jesús, dice, y los discípulos de Jesús les reprendieron a los que trajeron los niños a Jesús para que los bendijese. Dice, y los discípulos les reprendieron. La idea aquí es, se molestaron, se enojaron. Pues qué triste es que comúnmente pensamos que un niño es algo inferior, que es algo de menos importancia, que hay cosas más importantes que atender a los niños. Déjalos jugar, déjalos con el celular, déjalos con la tele, déjalos con el internet. Ahí van a ser entretenidos. Estamos así despreciando a nuestros hijos, a nuestros niños, a los niños. ¿En qué manos están cayendo? Viendo el internet, usando el celular, viendo la tele. ¿Qué ejemplos? ¿Qué palabras? ¿Qué modales? ¿Qué valores están aprendiendo? No, espérame. La Biblia nos dice el verdadero valor de un niño. ¿Qué debe de ser nuestra actitud? Estos discípulos de Jesús les reprendieron a los que trajeron los niños a Jesús para recibir su bendición. No entendieron que niños no son inferiores, no son de menos importancia. ¿Qué dice Salmo 127, su versículo 3? He aquí, herencia de Jehová, es decir, de Dios, son los hijos. Son nuestra mayor herencia, de mayor valor que cualquier otra cosa que podemos poseer en esta vida. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, es decir, de grande valor y honor. Cosa de estima, el fruto del vientre. Que pudiéramos adoptar el corazón de Dios hacia los niños. No estar enojados cuando se acercan a nosotros y presentan sus necesidades, sus deseos, sus problemas, sus angustias, sus tristezas, sus gozos también. No debemos recibirles, como vamos a ver en un ratito. Debemos amarles y atenderles y estimarles como mejor que cualquier herencia terrenal. Cosa de estima el fruto del vientre, dice la Biblia. Voy a leer una vez más para que captemos el corazón y la mente de Dios respecto a los niños. He aquí, herencia de Jehová, de Dios, son los hijos.
cosa de estima, de alta estima, de alto valor, el fruto del vientre. Entonces estaban equivocados. Estos discípulos que reprendieron, que regañaron a los que trajeron a los niños a Jesús. Bueno, hasta aquí, en este gran tema, el corazón de Dios hacia los niños, viendo el corazón de Jesús, el Hijo de Dios. Vimos en primer lugar la presentación de los niños a Jesús, de algunos ahí presentes que querían que Jesús pusiera sus manos sobre los niños, les tocase para orar por ellos y bendecirles. En segundo lugar, vemos la reprensión de parte de los discípulos de Jesús. Reprendieron, regañaron los que trajeron los niños a Jesús, tomándoles muy en poco, estimándoles con muy poca importancia y queriendo atender a todo y a todos, menos los niños. No. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bendito Dios, bendita promesa, que no se van a apartar del camino de Dios que les enseñamos. Pero hay una bendita y necesaria condición: instruye al niño en su camino, como dice en Deuteronomio 6, versículos 4 al 8. Cuando nos levantamos, hablarles de la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando nos acostamos, hablarles de la palabra de Dios. Cuando estamos caminando en el camino, enseñarles la palabra de Dios. Cuando estamos sentados en casa, leer, platicar con ellos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia revela la mente, el corazón y la voluntad de Dios sobre todas las cosas en esta vida y en el mundo venidero, y cómo llegar al mundo venidero habiendo vivido una vida exitosa y próspera en Dios, con su bendición que enriquece aquí en este mundo. Y por medio de Jesucristo, por medio de la fe, alcanzando aquella vida eterna en el cielo con Dios. ¿Por qué? Porque había mamás y papás que tomaron el tiempo de ver a sus hijos como la mayor herencia, la cosa de más estima en toda su vida. Bueno, habiendo visto la presentación de los niños a Jesús y la reprensión de parte de los discípulos de Jesús por haberlo hecho, en tercer lugar, ¿cuál fue la reacción de Jesús a esta acción tan imprudente e indebida de parte de sus discípulos? Bueno, en tercer lugar, vamos a ver la indignación. La indignación y la corrección de parte de Jesús. Estaba indignado con estos discípulos. Dice la palabra del Señor, viendo ahora el pasaje en Marcos, de este mismo suceso. Dice en Marcos capítulo 10, su versículo 14, viéndolo Jesús se indignó, se molestó, se enojó con ellos y después les corrigió. Dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Qué hermosas palabras. Dejad a los niños venir a mí para que los bendiga yo. Y no se lo impidáis, porque de los tales, de estos niños, de los tales, es el reino de Dios. Y ahora agrega Jesús, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Ahora, este incidente comenzó cuando los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién va a ser el mayor en tu reino, Señor? Yo. Ambición, orgullo, interés personal respecto al reino eterno de Dios. Híjole, bien ambiciosos, bien orgullosos, bien interesados. Pero Jesús tuvo que corregirles y darles una lección objetiva. Después de haber dicho, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, Jesús dio otra enseñanza en el Evangelio de Mateo capítulo 18 que puede ayudarnos a entender qué significa recibir el reino de Dios y así entrar en el reino de Dios como un niño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Mateo capítulo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño tan tierno, tan pequeño, tan inocente, tan puro, tan falto de ambición, de interés personal, tan natural, tan sencillo, pero además algo más había en este niño que Jesús quería que sus discípulos vieran y tuvieran en sí mismos, con tanta ambición, orgullo e interés personal. Y dice, Jesús puso en medio de ellos un niño y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora esto puede incluir sencillez, inocencia, pureza, falta de interés personal, de ambición, de soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había una cualidad especial que se encuentra en niños que Jesús quería ver en sus discípulos. Dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese va a entrar en el reino de los cielos, porque dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, humildes como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Right? No hay entrada, número uno, en los cielos sin humildad, la humildad de un niño. Pero tampoco no hay, para los que entran, no hay grandeza sin humildad. Esto era un tema frecuente en las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos queremos sobresalir. Queremos ganar. Queremos ser número uno. Queremos llegar primero. Queremos recibir los mayores y mejores honores. Queremos recibir la alabanza, los aplausos. Queremos ser grandes. Jesús dijo, no, en mi reino no. Dijo en Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Semejante a lo que vemos en Lucas capítulo 18. Jesús ahora da una parábola. Da una enseñanza. Para mostrar una parábola que es una enseñanza usando cosas terrenales que vamos a poder entender para enseñarnos cosas espirituales y eternales. Bueno, da esta parábola para demostrar la importancia de humildad para poder entrar en la salvación y así el reino de Dios, y cómo la soberbia nos cierra la puerta.
Dice en Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos delante de Dios y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, los más estrictos de los judíos que guardaban la ley de Dios estrictamente. Eran muy meticulosos en guardar cada ley de Dios, pero eran muy orgullosos y juzgaban a todos los demás que no eran como ellos, tan religiosos, buenos y justos delante de Dios en su religión. La religión, amigos, no salva, no justifica, no te da entrada en el cielo. Escucha, uno era fariseo y el otro era publicano, un recaudador de impuestos. Eran odiados por todo el pueblo, porque a menudo eran sucios, eran deshonestos, eran injustos y exigían más impuestos que debían pagar la gente y robaban así la gente, eran odiados. Un fariseo subió al templo para orar y un publicano subió para orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Gracias que no soy como ellos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, amigos, ¿en quién estaba confiando delante de Dios? Sino en sí mismo y sus propias obras religiosas. Pero era un hombre soberbio y realmente lejos de Dios, aunque entraba en el templo para orar, no con Dios, sino para congratularse y alabarse a sí mismo. Pero dice versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, pero aquí en verdad, no como a veces la gente se burlan de personas que golpean el pecho. No, hay un verdadero golpeo, si es la palabra correcta, golpear el pecho. Es la verdadera humildad, el verdadero quebrantamiento delante de Dios, el verdadero arrepentimiento, reconociendo delante de Dios que yo estoy mal, que yo he pecado, que yo merezco el juicio eterno y castigo eterno de Dios. Dice el publicano, ni alzando sus ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio, es decir, sé misericordioso, sé favorable a mí, pecador. Y entonces, amigos, ¿cómo respondió Dios a estas 2 maneras de acercarse supuestamente a Él en su templo, supuestamente orando o en verdad orando? ¿Cuál era la reacción de Dios a estas 2 maneras de acercarse a Él? Estas 2 personas, el fariseo y el publicano. Escuchen. Jesús dijo, Lucas 18:14, os digo que el publicano, descendió del templo a su casa justificado, declarado sin culpa, sin haber pecado, declarado justo, inocente delante del juez, Dios. Os digo que el publicano, descendió perdonado y justificado antes que el otro. El otro no regresó a su casa perdonado, justificado, declarado justo, inocente, perdonado, libre de culpa, salvado, listo para entrar en el reino de Dios. No. ¿Por qué? Tanta religión, tantas buenas obras, pero un mal corazón, un corazón no humilde,
no quebrantado, no arrepentido, para poder apropiar el perdón y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Dice, porque cualquiera que se enaltece como el fariseo será humillado y no entrará en el reino de Dios, ni la salvación de Cristo, ni el perdón, ni la justificación. Será condenado sin un Salvador. Será humillado. Y el que se humilla como el pobre publicano, pecador, confesando su pecado, reconociendo su pecado y quebrantando delante de Dios, diciendo, Dios, no tengo méritos para acercarme a ti, menos para entrar en el cielo contigo en tu reino, pero sé propicio, es decir, misericordioso y favorable a mí, un pecador, por medio de tu Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz, por mí y por todos mis pecados. Amigos, escuchen bien, escuchemos bien la palabra de Dios. Salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces ningún mérito humano puede comprar el cielo, el reino de Dios. Recuerdan, la Biblia dice, había 2 ladrones a la mano derecha, a la mano izquierda de Jesús. Crucificado Jesús, crucificados ellos. Uno se arrepintió, dejó de burlarse de Cristo y rogó por su misericordia, su gracia, que es favor inmerecido. Sin méritos algunos, este ladrón dijo, Señor, yo reconozco que soy pecador y condenado justamente, pero reconozco que tú eres el Mesías, el Salvador prometido. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin méritos, solo con arrepentimiento genuino, humildad genuina, arrepentimiento genuino delante de Dios, confesando su pecado, confesando su merecido castigo, pero creyendo que Jesús a su lado estaba muriendo por todos sus pecados y cargando con todo su castigo en su lugar como su sustituto. Oh, amigo, amiga, joven, jovencita, niño, niña, lo que necesitamos es convertirnos en niños, creerle a Dios que somos pecadores, creerle a Dios que no hay salvación en mí y en mis obras y en ninguna religión, y creerle a Dios que solo en Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección pagó todo. Por eso salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Salvación está en Cristo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces este hermoso pasaje termina en Mateo capítulo 19. Hemos visto la presentación de los niños a Jesús para que Cristo orase por ellos y los bendijese. Número 2, hemos visto la reprensión de parte de los discípulos, reprendiendo a los que querían ver a estos niños bendecidos. Pero en tercer lugar vimos la indignación y corrección de parte de Jesús de estos discípulos tan equivocados. Pero ahora terminamos en Mateo capítulo 19, versículo 15. La Biblia dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, cumplió su propósito en ellos. Y mire, amigos, el pasaje en Marcos añade algo tan hermoso. Dice, y tomándolos en los brazos, no solo los tocó, los tomó en sus brazos. Jesús, el Hijo de Dios, representando Él mismo el mero corazón de su Padre Celestial, su corazón de amor hacia los niños y hacia todos nosotros que nos convertimos en niños. Humildemente
pero creyendo en Jesús como nuestro Salvador personal, que Él sí me va a bendecir. Si yo vengo a Él, me va a bendecir, me va a perdonar a base de su muerte en la cruz por mí. Yo creo que si se lo pido, me va a perdonar, me va a justificar delante de Dios el juez, me va a librar de la pena eterna de mi pecado y me va a dar el regalo de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, regalo gratuito de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por medio de la fe. ¡Wow! Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oh. Amigo, amiga, todos escuchando el final de este mensaje bíblico, esta enseñanza de Jesús mismo, lo que tú y yo realmente necesitamos no es tener las bendiciones de las cosas materiales o de una nueva relación personal con él o con ella de mis sueños. No es vacaciones en lugares tropicales, no es en cosas del último modelo o el último año. No. La verdadera bendición de Dios se encuentra en Jesús, el Hijo de Dios, en conocerle como nuestro Señor y Salvador personal. No hay dicha más grande que perdón por medio de la fe en su sangre derramada en la cruz. No hay bendición más grande que nacer de nuevo espiritualmente por recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo y ahora llevar en mi vida el fruto de gozo, de amor, gozo, paz y muchas otras bendiciones de Dios en esta vida. Comunión íntima con Dios, la bendición de entender su palabra y ser fortalecido, consolado, animado, guiado, limpiado y ayudado todos los días de mi vida aquí en la tierra por medio de esta palabra, por medio de esta relación con Dios el Padre, por medio de Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, como nueva criatura en Cristo. Y al morir, como este ladrón en la cruz que no merecía nada y tampoco merecemos cosa alguna de Dios, solo su juicio por nuestro pecado. Pero en su gracia y su misericordia nos ofrece el regalo de la vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 18 y 36. Oh amigo, ven a Jesús y entonces tendrás su bendición. Perdón y salvación en esta vida, comunión con Dios y bendición en esta vida. Y al morir, como aquel ladrón, Jesús ha dicho, hoy, el día de morir, estarás conmigo en el paraíso. Al morir, irás con Él, que es bendición eterna. Entonces Jesús nos muestra cuál es el corazón de Dios su Padre hacia los niños, porque Él es uno con su Padre y tiene el mismo corazón de su Padre. Entonces, hoy, ¿por qué no venir a Él? Jesús dijo, venid a mí, directamente. No necesitas otro intercesor, otro medio. Cristo por su muerte en la cruz y ahora sentado a la diestra del Padre es tu intercesor, es tu mediador. Ven a Él y por Él al Padre pide tu perdón, el regalo de la salvación y vida eterna. Recibe a Cristo y recibe su bendición. Que Dios les bendiga. Queremos añadir una cosa más. Esta semana que viene, el 11 al 15 de agosto, el 11 al 15,
De lunes a viernes vamos a tener nuestras escuelitas bíblicas de verano en la Iglesia Bautista Berea, calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Es la misma calle donde está el gimnasio Tiger. Bajando hay un asilo, es el asilo de ancianos, y adelantito una barda roja a la mano derecha, Iglesia Bautista Berea. Lunes a viernes, el 11 al 15 de agosto, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Todos los niños y aún jóvenes están invitados a venir y disfrutar una preciosa escuela bíblica de verano sin costo, solo para ser de bendición a los niños y los jóvenes. Y padres, madres, abuelos, abuelas están invitados también para ver lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.